La confianza, en un matrimonio, no es una fortaleza que se conquista de una vez, sino un jardín que se riega todos los días. Durante mucho tiempo, creí ser un jardinero dedicado. El problema es que estaba regando un suelo infértil, tratando de cultivar flores en una tierra donde mi esposa, Sofía, solo plantaba espinas y malas hierbas. La percepción de esa verdad no fue un rayo en un cielo azul, sino una lenta y gris llovizna que, a lo largo de una década, me empapó el alma hasta los huesos. Vivíamos en San Pedro Garza García, un enclave de opulencia en las afueras de Monterrey, donde la vida es una actuación constante. Yo era arquitecto. Construía casas para otros, diseñando espacios de armonía y funcionalidad, mientras que mi propia casa se convertía en un escenario para el ego de Sofía. No era el coprotagonista, era el decorado, el tramoyista, el hombre que garantizaba que las luces estuvieran siempre encendidas para su espectáculo. Al principio, lo llamaba amor. Apoyo. Trabajaba largas horas en proyectos que me llenaban de orgullo, pero llegaba a casa y encontraba una lista de tareas implícita. No eran peticiones, eran expectativas. La bombilla quemada en la despensa, la reserva en el restaurante de moda al que quería ir con sus amigas, el favor que su padre necesitaba con su ordenador. Cumplía todo con la eficiencia silenciosa de un buen empleado, esperando una sonrisa, un gracias que rara vez llegaba. La erosión fue sutil, como el goteo de agua sobre una piedra. Comenzó con pequeñas críticas disfrazadas de bromas delante de los amigos. Javier es tan metódico, tan predecible, decía con una risa que no llegaba a sus ojos. El alma de un ingeniero en el cuerpo de un arquitecto. Nuestros amigos, o mejor dicho, sus amigos, se reían, y yo sonreía también, sintiendo el sabor amargo de la humillación. Después, vino el distanciamiento físico. Las noches en que se daba la vuelta, alegando un cansancio que parecía crónico, un dolor de cabeza que duraba semanas. Intentaba iniciar una conversación, hablar de nuestros sueños, de un futuro que parecía cada vez más abstracto. Sus respuestas eran monosilábicas, sus ojos fijos en la pantalla del celular, más interesada en la vida fabricada de extraños que en la vida real del hombre a su lado. El jardín se estaba secando. El dinero se convirtió en otra herramienta de control. Mis ingresos eran sustanciales, pero se habían convertido en nuestro dinero solo cuando se trataba de sus deseos, bolsos de diseñador, viajes con las amigas a Tulum, tratamientos estéticos carísimos. Cuando mencioné el deseo de comprar un pequeño terreno en las montañas de Santiago para construir una cabaña, un refugio para nosotros dos, me miró con un desdén helado. ¡Qué idea tan ridícula, Javier! ¿Qué haríamos en medio de la nada? No hay ni un restaurante decente por allí. Lo que quería decir era que no había público. Yo era el proveedor, pero no tenía derecho a un voto, a un sueño que no se alineara con su incesante búsqueda de estatus. Yo era el banco, y ella era la única clienta con acceso ilimitado. La dinámica con su familia era el clavo final en el ataúd de mi respeto propio. Para ellos, yo era el buen chico, el servicial esposo de Sofía. Un apéndice útil. Era el conductor designado en sus fiestas, el parrillero oficial los domingos, el consultor técnico gratuito para cualquier problema que tuvieran. Me trataban con una cordialidad condescendiente, la misma que se reserva para un sirviente de confianza. Y Sofía, en lugar de defenderme, de posicionarme como su igual, parecía saborear esa dinámica. Mi servilismo hacia ellos validaba sus elecciones, reforzaba su posición de reina en su pequeño reino. El catalizador, la gota que finalmente colmó el vaso de mi paciencia, llegó en la mañana de Nochebuena. El aire en Monterrey estaba anormalmente frío y cristalino. Yo estaba en la sala, revisando los planos de un nuevo centro comunitario, un proyecto pro bono que me traía una satisfacción que mi trabajo remunerado rara vez ofrecía. Sofía bajó las escaleras, no con espíritu navideño, sino con el aura de un general planeando una invasión. Se detuvo en medio de la sala, con el celular presionado contra la oreja, y me lanzó una mirada que conocía bien, la mirada que precedía a una orden. Terminó la llamada con su madre y se volvió hacia mí, una sonrisa irónica y presuntuosa jugando en sus labios. Mi familia va a pasar la Navidad aquí, anunció, sin ningún preámbulo ni consulta. Mamá, papá,
mi hermana con su esposo y los 3 niños. Llegan al final de la tarde. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala impecablemente limpia, un trabajo que yo había hecho la noche anterior. Esperen a que todo esté listo. La frase quedó flotando en el aire, densa y pesada. Esperen. En plural. Como si se dirigiera a un equipo de empleados invisibles. ¿No dijo necesitamos preparar todo o puedes ayudarme? Me dio una orden, asumiendo que yo sería el cocinero, el limpiador y el anfitrión, mientras ella desempeñaría el papel de graciosa anfitriona. La imagen se formó en mi mente con una claridad dolorosa, yo en la cocina durante horas, preparando pavó, bacalao, romeritos, mientras ella estaría en su habitación, maquillándose y eligiendo el atuendo perfecto. Yo sirviendo el vino, recogiendo los platos, mientras ella contaba historias sobre sus últimas compras. Yo limpiando el desorden tarde en la noche, mientras ella dormiría, exhausta por un día tan estresante. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, algo encajó. Una década de pequeñas muertes, de suspiros tragados, de frustraciones guardadas, coalesció en un único punto de claridad fría y absoluta. Era como si estuviera mirando el plano de un edificio condenado. La estructura estaba comprometida, los cimientos estaban podridos. Cualquier intento de reparación sería inútil. La única solución era la demolición. El jardinero finalmente se dio cuenta de que ya no servía de nada regar. Era hora de arrancar todo de raíz. Levanté la mirada del proyecto en el suelo y la encaré. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa de rabia o sarcasmo. Fue una sonrisa genuina, ligera, casi serena. La sonrisa de un hombre que acaba de encontrar la llave de su propia celda. Claro, mi amor, dije, con una calma que la sorprendió. Lo que necesites. La respuesta la desarmó por completo. Esperaba resistencia, una negociación, un suspiro cansado. Mi aceptación inmediata y alegre la dejó sin guión. Me dirigió una mirada desconfiada por un segundo, pero su narcisismo venció. Supuso que finalmente había aceptado mi lugar. Estupendo, dijo, ya dándose la vuelta. No olvides que mi padre odia las pasas en el picadillo. Con eso, subió las escaleras, probablemente para llamar a sus amigas y presumir de cómo tenía todo bajo control. Me quedé allí, parado en medio de la sala, la sonrisa desapareciendo lentamente de mi rostro, reemplazada por una máscara de gélida determinación. Miré por la ventana, hacia las imponentes montañas de la Sierra Madre Oriental que guardaban la ciudad. Parecían sólidas, eternas, un recordatorio de lo que era real y duradero. Tomé mi celular. No busqué recetas de Navidad. Abrí la aplicación de una aerolínea y compré un boleto solo de ida a Oaxaca, con salida en 3 horas. Lo peor para ella aún no había comenzado. Para mí, la vida estaba a punto de empezar de nuevo. La calma que me inundó después de esa decisión fue lo más puro que sentí en años. No había euforia ni rabia, era la serenidad de un cirujano antes de una operación compleja. Cada movimiento mío, a partir de ese momento, fue deliberado, preciso y desprovisto de cualquier emoción superflua. El caos emocional era el mundo de Sofía, el orden metódico sería mi salvación. Subí las escaleras, no a nuestra habitación, sino a mi estudio. Era el único espacio de la casa que era verdaderamente mío, donde las maquetas de mis proyectos se alineaban en estanterías y los libros de Tadao Ando y Luis Barragán eran mis únicas compañías. Comencé la ejecución de mi plan de extracción. No podía llevarme todo, eso llevaría tiempo y generaría sospechas. Necesitaba realizar una extracción quirúrgica de mi propia vida de dentro de esa casa. Tomé una pequeña maleta de viaje, la misma que usaba para conferencias de arquitectura. Primero, los documentos, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, los títulos de mi formación, las escrituras de un pequeño apartamento a mi nombre que heredé de mis padres en Oaxaca. Algo que Sofía siempre consideró insignificante. A continuación, lo digital. Conecté mi disco duro externo e inicié una transferencia de todos los archivos de mi ordenador. Años de trabajo, proyectos, contactos,
todo lo que constituía mi identidad profesional, fluyendo silenciosamente hacia un dispositivo que cabía en la palma de mi mano. Borré el original del ordenador de la casa, una limpieza digital que era un espejo de la limpieza que estaba a punto de hacer en mi vida. Luego, los artículos personales. No los trajes caros que insistía en que comprara para acompañarla en sus eventos sociales, sino las pocas piezas que tenían significado. Un suéter viejo que mi padre me dio, algunas camisas de lino cómodas, jeans. Tomé el reloj que mi abuelo me dejó, el único adorno que usaba que no había sido elegido por ella. Por último, abrí una caja de zapatos escondida en el fondo de mi armario. Dentro, estaban las fotografías de mis padres, algunas cartas antiguas y mi diario de la universidad. Eran los cimientos de mi identidad, enterrados bajo los escombros de mi matrimonio. Dejé atrás los trajes de diseñador, los zapatos italianos, los caros regalos de aniversario. Dejé atrás el personaje que interpretaba para ella. En menos de 20 minutos, la esencia de Javier Martínez estaba compactada una maleta y una mochila. El siguiente paso era el más crucial, el golpe que no vería venir. Me senté en mi escritorio, abrí el portátil y accedí a la página web de nuestro banco. Teníamos una cuenta conjunta principal, donde se depositaba mi sueldo y de donde se pagaban todos los gastos de nuestra lujosa vida. Observé el saldo. Era una cifra considerable, fruto de años de mi trabajo. Con el ratón, hice el cálculo exacto, 50%. Abrí la página de transferencias y moví mi mitad exacta a mi cuenta personal en Oaxaca, la cuenta insignificante que mantenía con un saldo mínimo, pero que nunca cerré. El clic del ratón fue casi inaudible, pero para mí, sonó como el golpe de un mazo en una pared de yeso. A continuación, accedí al portal de mi tarjeta de crédito. Encontré las tarjetas suplementarias emitidas a nombre de Sofía y de su madre, un regalo que me vi coaccionado a dar en su cumpleaños. Cancelé ambas. ¿El motivo? Pérdida o robo. En cierto modo, no era una mentira. Maleta en mano, mochila en la espalda, bajé las escaleras. La casa estaba silenciosa. Pude oír la ducha en el piso de arriba. Sofía estaba comenzando su largo ritual de preparación para la actuación de la noche. Sobre la inmaculada encimera de mármol de la cocina, dejé una única nota. En ella, escribí solo 4 palabras: tuve un imprevisto. Javier. Corto, neutro, impersonal. Un mensaje que no ofrecía disculpas, ni rabia, ni espacio para la interpretación. Era un vacío, y sabía que la naturaleza de Sofía aborrecía el vacío, lo llenaría con su propia furia creciente. El camino hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey fue un borrón de liberación. Las calles estaban llenas de familias en sus coches, corriendo hacia las celebraciones de Navidad. Yo, por otro lado, conducía tranquilamente hacia mi propia emancipación. Abandoné mi coche en el aparcamiento de larga estancia. Era un bien material, podría ser recuperado o reemplazado. Mi paz mental, no. Pasé por seguridad, me senté en la puerta de embarque y observé a los otros pasajeros. Vi parejas de la mano, niños emocionados, el ajetreo festivo que, por primera vez en años, no me causaba ninguna ansiedad. Cuando comenzó la llamada para el embarque, envié un único mensaje de texto a Sofía, una copia de la nota que dejé: tuve un imprevisto. Javier. Luego, apagué el teléfono y lo metí en el fondo de la mochila. El vuelo a Oaxaca fue la transición. Mientras el avión ascendía, rasgando el cielo limpio del norte, miraba por la ventanilla como la ciudad de Monterrey se convertía en una alfombra de luces brillantes. Allá abajo estaba la casa, la oficina, la vida que había construido con tanto esmero. Y no sentí nada. Ni una punzada de arrepentimiento, ni nostalgia. Solo el profundo alivio de un hombre que escapa de un edificio en llamas. Mientras aterrizaba bajo el cielo cálido y estrellado de Oaxaca, podía imaginar la escena desarrollándose en San Pedro. Suena el timbre. Sofía, radiante con un vestido nuevo, abre la puerta para recibir a su familia. Su padre, un hombre corpulento con un aire perpetuo de desaprobación, entra preguntando dónde está el ponche. Su madre, con su mirada crítica, ya está inspeccionando la decoración. La hermana,
con su sonrisa competitiva, pregunta qué huele tan bien, esperando la respuesta para poder compararla con su propio banquete. Y entonces, el silencio. La confusión. Sofía los lleva a la cocina, esperando encontrar el caos productivo de mi trabajo, pero encuentra solo el brillo frío del mármol y la solitaria nota. Javier tuvo un imprevisto, diría, su voz tratando de sonar casual, pero la nota de pánico ya infiltrándose. Las llamadas a mi celular, yendo directamente al buzón de voz. La excusa poco convincente que le daría a la familia, la humillación creciendo a cada minuto que pasaba, bajo la mirada juzgadora de todos. Pero el verdadero terror, lo peor que aún estaba por venir, ocurriría más tarde. El intento desesperado de salvar la noche, quizás pidiendo comida del restaurante más caro de la ciudad. Sacaría su tarjeta de crédito, esa con el límite altísimo de la que tanto se enorgullecía. Y entonces, la palabra que destruiría su mundo, rechazada. La confusión, el intento con otra tarjeta. Rechazada. El sudor frío en su frente. La carrera hacia el ordenador para verificar la cuenta bancaria. Y allí, lo vería. La amputación limpia, precisa y despiadada. No un robo, sino una división. Un acto de separación tan claro como una firma en un papel de divorcio. En ese momento, en la cocina vacía y silenciosa, rodeada de su decepcionada familia, Sofía entendería. Esto no era un imprevisto. Era un veredicto. Oaxaca me recibió no con un cálido abrazo, sino con el silencio respetuoso de un viejo amigo. El apartamento que heredé de mis padres estaba en el corazón del centro histórico, un espacio con techos altos y ventanas que daban a un balcón de hierro forjado. Estaba como lo recordaba de mi última visita, años atrás, cubierto por una fina capa de polvo, los muebles protegidos por sábanas blancas, como fantasmas de una vida pasada. El aire estaba estancado, impregnado del olor a madera antigua y a tiempo. Para muchos, sería un lugar melancólico. Para mí, era un lienzo en blanco. Lo primero que hice no fue encender la televisión o conectarme a Internet. Fue abrir todas las ventanas. Dejé que la dorada luz del sur y el suave sonido de la vida de la ciudad, la campana de una iglesia lejana, la llamada de un vendedor ambulante, purgaran el estancamiento. En los primeros días, la reconstrucción fue literal. Limpié. Fregué el suelo de baldosas, pulí la madera oscura de los muebles, lavé las sábanas que lo cubrían todo. Cada gesto era una meditación. Al limpiar el polvo de la casa, sentía como si estuviera limpiando el polvo de mi propia alma. Tiré objetos inútiles, creé espacio, definí un nuevo orden. Monté un pequeño estudio de trabajo en una de las habitaciones, con vistas a las cúpulas de colores de la iglesia de Santo Domingo. Era un espacio funcional, honesto, sin la pretensión y el exceso que definían la casa de San Pedro. Estaba construyendo mi refugio, ladrillo a ladrillo. En paralelo, comencé a reconstruirme a mí mismo. Durante una década, mi cuerpo había sido solo el vehículo que me llevaba de la oficina a casa, una máquina que alimentaba con lo que fuera más rápido y conveniente. En Oaxaca, empecé a caminar. Todas las mañanas, antes de que la ciudad despertara por completo, corría por las calles empedradas, sintiendo mis pulmones llenarse de aire fresco, mi cuerpo liberándose de la rigidez acumulada. Descubrí el placer de ir al mercado Benito Juárez, de elegir verduras frescas, de conversar con los vendedores, de aprender los secretos del mole local. Comencé a cocinar para mí, platos sencillos y nutritivos. Era un acto de autosuficiencia, un marcado contraste con la actuación culinaria que me veía obligado a realizar para los demás. En 2 meses, había perdido el peso que el estrés y la negligencia me habían impuesto. Más importante, había perdido la mirada cansada y resignada que me devolvía el espejo. Profesionalmente, sabía que podía quedarme quieto. El dinero que había asegurado era un colchón de seguridad, no una solución permanente. Usando una identidad visual simple que creé, comencé a ofrecer mis servicios como arquitecto freelance en plataformas en línea. El trabajo era modesto al principio, proyectos de renovación, dibujos técnicos para empresas más grandes.
Pero me mantenía activo y, lo más importante, me reconectaba con la pasión por mi profesión, libre de la presión de construir monumentos para el ego de clientes ricos. Fue durante uno de esos paseos matutinos que encontré mi verdadera vocación. Me topé con un antiguo edificio colonial, su fachada antaño grandiosa ahora en ruinas, cubierta de grafitis. Sin embargo, la estructura, la belleza de los arcos y del patio central, todavía estaba allí. Sentí una afinidad inmediata con ese lugar. Era como yo, una estructura sólida que había sido descuidada, pero cuya esencia seguía siendo fuerte. Ese día, decidí lo que haría. Abriría mi propio despacho en Oaxaca, especializado en la restauración de edificios históricos, adaptándolos para un uso moderno y sostenible. Era un trabajo con propósito, que honraba el pasado mientras construía el futuro. Era la metáfora perfecta de mi propia vida. Claro, mientras construía mi nuevo mundo, el antiguo no desapareció sin luchar. Una semana después de mi partida, recibí un correo de un abogado de Monterrey que un viejo amigo de la universidad me recomendó. Lo contraté por teléfono y le di instrucciones claras: iniciar el proceso de divorcio de inmediato y servir como mi único canal de comunicación. No hablaría con Sofía. No leería sus mensajes. Todo su veneno sería filtrado a través de la barrera impersonal de la ley. La reacción de Sofía vino en oleadas, exactamente como había previsto. La primera fue de pura furia. Mi abogado me reenvió copias de sus correos electrónicos, repletos de acusaciones de robo, abandono y crueldad. Había amenazas de destruirme públicamente, de arruinar mi carrera. Leí las palabras con el distanciamiento de un ingeniero analizando un fallo estructural. Eran solo ruido, la explosión predecible de un sistema sobrecargado. Le di instrucciones a mi abogado para que respondiera con una única frase: todos los asuntos financieros y personales se tratarán en el proceso de divorcio. Cuando la rabia no funcionó, pasó a la victimización. La segunda oleada fue de mensajes lastimeros, detallando su sufrimiento, la humillación que había sufrido, como yo había tirado a la basura una década de su vida. Intentó movilizar a nuestros antiguos amigos en común. Recibí algunos mensajes de texto, de números que no reconocía, diciendo que era un monstruo, que debía ser hombre y enfrentar la situación. Bloqueé todos los números. Intentaba arrastrarme de vuelta a su escenario, a su drama, pero yo ya no era un actor en su obra. La última y más patética oleada fue la de la seducción. Un correo electrónico logró sortear el bloqueo de mi filtro de spam. Era de ella. En él, no había rabia ni autocompasión. Había una nostalgia fabricada, recuerdos de nuestros buenos momentos, momentos que, en mi memoria, estaban manchados por su egoísmo. Decía que se había equivocado, que la presión la había transformado, que me extrañaba. Adjunta al correo, una foto de ella, desde un ángulo cuidadosamente estudiado, diseñada para despertar deseo y arrepentimiento. Miré la foto durante mucho tiempo, no con añoranza, sino con la claridad de un hombre recuperado de una larga enfermedad. No veía a la mujer que amé, veía la personificación de mi antigua prisión. Borré el correo sin responder. La puerta estaba cerrada, con llave, y las llaves habían sido tiradas. Mi resolución era el nuevo cimiento de mi vida, y era inquebrantable. El acto terminó no con una confrontación, sino con un contrato. Esa misma tarde, firmé el alquiler de una pequeña oficina cerca del Zócalo. Un espacio modesto, con buena luz natural y potencial. Fue la primera inversión concreta en mi futuro, en mi nueva empresa. Mientras sostenía el bolígrafo, supe, con una certeza que me calentaba por dentro, que la lucha de Sofía era el eco de un mundo que ya no me pertenecía. Estaba demasiado ocupado construyendo el mío. El año que siguió fue de consolidación silenciosa. Mi pequeño despacho, que bauticé como Restauro Arquitectónico Oaxaca, comenzó a florecer de una manera que nunca imaginé posible. El proyecto que me cautivó, ese edificio colonial en ruinas, se convirtió en mi primer gran encargo. Logré convencer a un grupo de inversores locales con una visión similar a la mía, transformar el espacio en un hotel boutique y centro cultural, preservando cada detalle histórico posible. Me sumergí de lleno en el trabajo. Pasé meses investigando técnicas de construcción del siglo XVIII,
colaborando con artesanos locales que aún dominaban oficios antiguos. Y diseñando la integración de comodidades modernas de una forma que respetara el alma del edificio. Este trabajo era el antídoto a todo en lo que se había convertido mi carrera en Monterrey. Allí, diseñaba cajas de cristal estériles para gente que veía sus casas como meros símbolos de estatus. Aquí, estaba resucitando la historia. Cada viga de madera restaurada, cada azulejo de talavera pulido, cada muro de adobe reforzado era una victoria. No solo estaba construyendo un edificio, estaba reconstruyendo una conexión con algo real, tangible y duradero. El éxito del proyecto me trajo reconocimiento en la comunidad. Ya no era un forastero, era el arquitecto que respetaba la ciudad, y la ciudad, a cambio, comenzó a respetarme. Mi vida social se tejió orgánicamente a partir de estas nuevas raíces. Mis amigos ya no eran los contactos superficiales del círculo de Sofía, sino los maestros artesanos con los que trabajaba, los historiadores que consultaba, los dueños de pequeños cafés donde pasaba mis tardes dibujando. Las conversaciones no eran sobre el valor de mercado de los inmuebles o sobre el último chisme social, sino sobre la pureza de un pigmento, la complejidad de una celosía de madera o la belleza de un poema de Octavio Paz. Fue a través de este trabajo que conocí a Elena. Era una historiadora del arte contratada por el proyecto del hotel para autentificar y catalogar los frescos originales que descubrimos bajo capas de yeso. Donde Sofía era un huracán de demandas y ego, Elena era un río de calma e intelecto. Nuestras primeras interacciones fueron estrictamente profesionales, debates apasionados sobre la paleta de colores de la Nueva España o la influencia morisca en la arquitectura local. Pero pronto nuestras conversaciones se extendieron más allá de la obra, a cafés y largos paseos por el jardín etnobotánico. Con Elena, no sentía la necesidad de actuar. No le interesaba mi saldo bancario o la marca de mi reloj. Le interesaban mis ideas, mi pasión por la historia, mi proceso creativo. Era independiente, dedicada a su propio trabajo con un fervor que yo admiraba. Era lo opuesto a Sofía en todos los aspectos, era una socia, no una propietaria. Su presencia en mi vida no fue un reemplazo, sino una adición. No llenó el vacío que Sofía dejó, pues ese vacío ya lo había llenado yo solo. Elena llegó cuando mi jardín ya estaba florecido, y simplemente trajo más colores. En medio de esta paz floreciente, el pasado finalmente se resolvió legalmente. Un día, recibí un sobre de mi abogado. Dentro, estaba el decreto final de divorcio. No hubo celebración, ni un suspiro dramático de alivio. Simplemente leí el documento, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en un cajón. Era el punto final administrativo a un capítulo que, emocionalmente, ya había cerrado hacía mucho tiempo. Era la prueba documental de mi libertad. La noticia sobre el destino de Sofía llegó de forma pasiva, como un eco lejano. Un antiguo colega de Monterrey, Ricardo, me llamó para consultarme sobre un problema estructural en un proyecto. Después de resolver la cuestión profesional, la conversación inevitablemente derivó a lo personal. ¿Supiste lo de Sofía?, preguntó, con ese tono de quien está a punto de compartir un chisme jugoso. Permanecí en silencio, sin animar ni desanimar. Tío, es un desastre, continuó. Después de que te fuiste, intentó mantener las apariencias, pero sin tu dinero, fue un desastre. Tuvo que vender el apartamento de San Pedro, y por lo que supe, por mucho menos de lo que valía, porque estaba desesperada. Sus amigos desaparecieron en cuanto se secó la fuente. La última vez que supe de ella, había vuelto a vivir con sus padres. Su padre tuvo que pagar las enormes deudas de su tarjeta de crédito. Ricardo hizo una pausa. Le dijo a todo el mundo que la abandonaste y le robaste, pero, bueno, los que te conocemos sabemos que esa no es toda la historia. Escuché cada palabra con una extraña sensación de desapego. No había ni una pizca de placer en su caída. No había alegría en su miseria. Solo había una fría melancolía, la misma que un médico debe sentir al ver a un paciente que se negó a seguir el tratamiento y ahora enfrenta las consecuencias inevitables de la enfermedad. La vida que había construido era insostenible, una fachada sin estructura. Yo no la destruí, simplemente me retiré, y la casa de naipes se derrumbó por sí sola.
Su ruina no fue mi acto, fue la consecuencia de sus propias elecciones. Espero que encuentre su camino, le dije a Ricardo, y fui sincero. La rabia se había disipado hacía mucho tiempo, reemplazada por una pacífica indiferencia. Su destino ya no era asunto mío. Mi energía ya no pertenecía al pasado, a la demolición, sino al presente, a la consolidación de mi nueva vida. Esa noche, Elena y yo cenamos en el balcón de mi apartamento, bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Hablamos de nuestro día, de los libros que estábamos leyendo, de un futuro que, por primera vez, parecía brillante y lleno de posibilidades compartidas. El eco de Monterrey era solo eso, un sonido débil y lejano, ahogado por la música vibrante y la vida auténtica que había construido para mí. Pasaron 2 años. 2 años en los que la paz dejó de ser una novedad y se convirtió en el estado natural de mi existencia. Restauro Arquitectónico Oaxaca ya no era un sueño, sino una empresa próspera y respetada, con una lista de espera de clientes que valoraban nuestra filosofía de trabajo. El Hotel Boutique que fue mi primer proyecto ganó un Premio Nacional de Arquitectura, específicamente en la categoría de preservación histórica. Ya no era solo el arquitecto Javier Martínez, era un nombre asociado al redescubrimiento de la belleza en lo que el tiempo había olvidado. Elena y yo habíamos transformado nuestra asociación en un amor sólido y sereno. Compramos y restauramos una pequeña casa en el barrio de Jalatlaco, un lugar con paredes de estuco de colores y calles tranquilas. Era un hogar, no un showroom. Un lugar lleno de libros, el olor a café fresco, el sonido de nuestras conversaciones y la luz que entraba por las ventanas que yo mismo había diseñado. La vida era buena, no de una forma extravagante o performática, sino de una forma fundamental y verdadera. Había construido, para mí, el tipo de espacio armonioso que antes solo podía diseñar para otros. El pasado rara vez llamaba a mi puerta, pero el destino tiene un peculiar sentido de la ironía. El premio que gané requería mi presencia en la ceremonia anual del Colegio de Arquitectos, que, ese año, se celebraría en Monterrey. Mi primera reacción fue de vacilación. Volver a esa ciudad parecía como visitar una tumba. Pero Elena me convenció. Te lo mereces, dijo. No estás volviendo a tu pasado. Vas a ser honrado por tu presente. Tenía razón. Fuimos juntos. Nos alojamos en el hotel más moderno de San Pedro Garza García, uno de esos edificios impersonales que tanto despreciaba en mi vida anterior. Era un mundo que ahora me parecía extraño y artificial. En la noche de la ceremonia, mientras esperábamos en el suntuoso vestíbulo el coche que nos llevaría al evento, la vi. Sofía. Estaba sentada en uno de los caros sofás, acompañada por su madre. El tiempo no había sido amable con ella. La belleza pulida que mantenía con tanto esmero había sido corroída por una capa de amargura. Llevaba un vestido que intentaba ser elegante, pero parecía un poco anticuado, un poco desesperado. Su pelo no tenía el mismo brillo, y había una tensión en su rostro, una dureza alrededor de los labios que antes ostentaban sonrisas irónicas. Gesticulaba de forma grandiosa a su madre, pero no había alegría en sus movimientos. Era la actuación de una actriz que ya no creía en su propio papel. La observé por un momento, sin que ella se diera cuenta, y lo único que sentí fue el vacío de una conexión que ya no existía. Era como mirar una fotografía antigua de un extraño. Entonces, sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en mí. El reconocimiento fue instantáneo, seguido de un shock que la hizo callar a mitad de una frase. Vi un torbellino de emociones cruzar su rostro, rabia, humillación y quizás, solo quizás, un atisbo de arrepentimiento. Se levantó y caminó en mi dirección, un buque de guerra navegando hacia una batalla que ya se había perdido hacía mucho tiempo. Elena, dándose cuenta del cambio en la atmósfera, puso su mano discretamente en mi brazo. Javier, dijo Sofía, su voz más áspera de lo que recordaba. Mírate. El gran arquitecto de Oaxaca. El sarcasmo era su vieja armadura, pero ahora parecía frágil, oxidada. Sofía, respondí, mi tono de voz tranquilo, neutro. Espero que estés bien. Soltó una risa corta y sin humor. ¿Bien? Destruiste mi vida y preguntas si estoy bien.
La encaré, no con rabia ni con la necesidad de defenderme, sino con una claridad final y absoluta. Vi a la mujer frente a mí no como un monstruo, sino como una persona trágicamente limitada, atrapada en la jaula dorada de sus propias expectativas. Necesitaba un villano para su historia, porque la alternativa, admitir que ella misma era la arquitecta de su propia ruina, era impensable. Yo ya no sería ese villano. No destruí tu vida, Sofía, dije, y las palabras salieron sin peso, simples y verdaderas. Simplemente dejé de construir la tuya para poder, finalmente, construir la mía. El silencio que siguió fue llenado por toda la verdad que se negaba a ver. La frase la desarmó por completo. No era un insulto. No era un ataque. Era un veredicto, final e irrefutable. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. En ese momento, llegó el coche. Tengo que irme, dije, con la misma cortesía que se dedica a una conocida lejana. Te deseo paz, Sofía. Me di la vuelta, tomé la mano de Elena y salimos del hotel, dejándola parada en medio del suntuoso vestíbulo, un fantasma en su propio antiguo reino. En el coche, Elena apretó mi mano, pero no dijo nada. No era necesario. El pasado ya no era una presencia aterradora, era solo una historia contada. Más tarde esa noche, con el premio en mis manos, miré al público. Vi los rostros de los arquitectos más importantes de México. Pero mi atención estaba en un solo rostro, el de Elena, sonriéndome. Y finalmente entendí la lección más profunda de todas. Durante años, fui un excelente arquitecto para los otros, diseñando estructuras sólidas sobre cimientos seguros. Pero para mí mismo, había construido mi casa sobre las arenas movedizas de la aprobación de otra persona. Vino la tormenta, y todo se derrumbó como debía. La verdadera obra de mi vida no fue el hotel en Oaxaca ni ningún otro proyecto. Fue la reconstrucción de mí mismo, sobre el único cimiento que nunca cede, el valor propio. Y esa era una estructura que nadie, nunca más, podría demoler.